ver los paisajes, los colores. Gracias por los oídos con los que podemos apreciar, Señor, el canto de los pájaros, el canto, Señor, de los niños, Padre Celestial. Gracias, Señor, la voz de nuestros seres queridos. Gracias por nuestras manos, con los que podemos tocar, bendecir, abrazar. Gracias por nuestros pies que nos permiten trasladarnos. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por nuestros amigos, nuestras familias, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros hermanos. Gracias, Señor. Gracias por este país, un país donde de cierta manera tenemos libertad, Padre Celestial. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Queremos que sepas, mi Dios y mi Rey, que estamos agradecidos, Señor. En esta noche yo levanto mis manos, Padre, en señal de rendición delante de ti. Yo te necesito, mi corazón te necesita, mi alma te necesita, Señor. Padre, envía tu gracia sobre esta reunión. Que cada uno de nosotros podamos tener un corazón tierno, un corazón suave, Señor. Amén. Como una tierra labrada, Padre, para recibir tu palabra, como una semilla. Que esa semilla pueda entrar en nuestros corazones, echar raíces, Señor, y pueda brotar, Padre. Envía la lluvia temprana y tardía, Señor, para que se haga una planta robusta, crezca, grande, robusta. Tu palabra dice que el justo es como cedro en el Líbano, que está bien plantado y aún en su vejez fructificará, dice tu palabra. Será como la palmera, mi Dios y mi Rey. Padre, ayuda a que esta palabra fructifique en nuestros corazones. Envía tu Espíritu Santo, Señor, y que nosotros podamos entender la importancia de la ley de la gracia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre bueno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Todo bien. Muchas veces, yo pensaba, ¿no? Muchas veces damos gracias quizás por las cosas buenas y eso está bien. Pero a veces yo le decía al Señor también, Señor, gracias por quizás los momentos que no nos parecen buenos. Porque a través de esos momentos Dios forja nuestro carácter. Dios madura nuestro carácter. Dios nos da la paciencia, una paciencia probada y da fruto abundante. Amén. Bueno, hoy yo tengo un tema que bueno, venía un poco pensando desde la semana pasada y no sé, decía, bueno, pero igual hablo de otra cosa, ¿no? Pero al final Dios terminó convenciéndome y creo que esta es la palabra de Dios para nosotros el día de hoy. Yo le he puesto como nombre 3 aspectos fundamentales entre la gracia y la ley. O entre la ley y la gracia, porque primero fue la ley. Vale, 3 aspectos fundamentales entre la ley y la gracia. Yo quisiera que repitan conmigo esta oración. La ley es buena. La ley es buena, pero la gracia es aún mejor. La gracia es aún mejor. Vale, ok, ¿qué quiere decir eso? Bueno, ya todos conocemos la ley. Las leyes son buenas. Por ejemplo, voy a ir a una ley muy básica, una ley muy sencilla, la ley de tránsito, por ejemplo, que nos coloca un semáforo delante de nosotros. Y en esa ley nosotros podemos ver que en rojo no podemos pasar, en amarillo debemos estar alertas y en verde, pues tranquilamente podemos cruzar. Quebrantar esa ley puede ser fatal. A muchas personas les ha costado la vida. Y realmente esa ley lo que hace es resguardar nuestra vida. En realidad la ley lo que quiere es protegernos a nosotros y también proteger a otros de nosotros, ¿no? Obviamente. Pero en este sencillo ejemplo nosotros podemos entender que la ley es buena, que la ley es agradable, que la ley es perfecta, porque la ley trae orden. Nos da la capacidad de vivir ordenadamente, ¿vale? Entendemos que la ley de Dios son los 10 mandamientos, ¿ok? Dios en el monte Sinaí a Moisés, lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 20, no lo vamos a leer todo, pero allí podemos ver cuando Dios le entrega su ley a Moisés y esa ley
más allá que ponernos normas o limitaciones o chafarnos la diversión o sobre todo, bueno, los jóvenes. Esa ley lo que ha venido es a traer orden a nuestras vidas, y lo que hace esa ley es protegernos incluso de nosotros mismos, de que no nos vayamos a matar nosotros mismos ni vayamos a matar a otros, como el ejemplo de la luz roja, ¿sabes? Y bueno, esa ley es sencilla. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La segunda ley dice, por ejemplo, no te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra para adorarlas. También dice que no debemos tomar en vano o en poco el nombre de Dios. Dice también que debemos apartarnos y guardar un día para el Señor, que es el sábado. Estaba escrito ahí en la ley. También dice, por ejemplo, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, no darás falso testimonio ni codiciarás los bienes de tu prójimo, ¿vale? Y en sí, en esa ley se encierra toda la ley de Dios, ¿ok? Un poquito más adelante, Cristo decía, toda la ley y los profetas se encierran en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y dice, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y él resumió toda la ley y los profetas en esos dos mandamientos. Pero visualizando un poco esa ley, ¿no? Esos 10 mandamientos que Dios nos trajo a través del hombre de Dios, Moisés, hace miles de años atrás. Yo quería que nosotros pudiéramos ver un poquito, ¿no? A nivel global la ley. La ley fue dada a los hombres para que conociéramos la naturaleza y el carácter de Dios. Realmente ese fue el corazón de Dios cuando Él nos comparte a nosotros su ley. Esos 10 mandamientos que nos contienen, que nos protegen, que nos dan protección. En muchos casos, por ejemplo, nos dan salud. Había una ley, era una ley menor. Esta estaba en el libro de Levíticos, que decía, por ejemplo, que las personas que iban al baño, por decirlo así, tenían que salir del campamento, ir a cierto lugar, tenían que cavar. Estoy hablando del principio, ¿vale? Tenían que cavar un hueco, tenían que poner allí, hacer sus necesidades allí y luego taparlo. Y esa ley no estaba para molestar a nadie, esa ley estaba para darnos salud, por ejemplo, para guardarnos el salud. Entonces, ¿qué tenía Dios en su corazón cuando nos compartió la ley? Había alegría en su corazón. Hay alegría que nosotros los humanos podamos compartir la ley. Y que Él quería transmitirnos, que nosotros pudiéramos entender su naturaleza, pero que también pudiéramos entender su carácter. ¿Vale? El carácter de nuestro Creador, la naturaleza de nuestro Padre. ¿Ok? Por ejemplo, Romanos 7:12. Romanos capítulo... ¿Pueden ver ahí? Vale. Ok. Voy a ponerme un poquito por acá. Y voy a poner mi florecita aquí porque me gusta mucho. Ok, ahí lo tenemos. Vale, gloria a Dios. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Vale, el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Ok? Dice que la ley de Dios es fiel. La ley de Dios es fiel. O sea, ¿qué relación tiene que diga que la ley de Dios es fiel? Bueno, Dios nos ama tanto que a través de su ley Él muestra su fidelidad hacia nosotros, porque con su ley Él nos resguarda. ¿Vale? Y a través de su ley nosotros podemos ver que Dios es santo. Bueno, el martes pasado hablábamos de la santidad y yo tocaba algunos puntos de la santidad, pero lo voy a tocar rapidito para que un poco ponerlos en contexto, ¿no? Decíamos que la santidad, nosotros normalmente entendemos la santidad como alguien moralmente bueno, y eso está bien, porque lo es. Pero la santidad no solamente es ser moralmente bueno.
sino que la santidad es estar apartado de lo común, incluso la santidad se pudiese decir que le da una capacidad que no tiene otras personas a Dios, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, solo Dios es omnipotente, nadie puede ser como Él. Solo Dios es omnipresente, nadie puede ser como Él. Entonces, como Él, como nadie puede tener las cualidades especiales que Él tiene, entonces Él está apartado de lo común. Él no está dentro de lo normal, de lo común, sino que Él es diferente, Él es santo, ¿vale? Se puede atribuir esa capacidad que Él tiene diferente a su santidad. Por ejemplo, di un ejemplo que el Sol en el sistema solar es santo. ¿Por qué? Porque ningún planeta tiene las cualidades que tiene el Sol, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que el Sol nos da vida. El Sol nos da vida. Si no fuera por el Sol no hubiera vida en el planeta Tierra. Pero el que se acerca al Sol, cuidado, ¿eh? Entonces, esa virtud que Él tiene, esa santidad que Él tiene, nos da vida, pero también puede ser peligrosa. ¿Sabes? Si nos acercamos a Dios de manera impura, incorrecta, puede ser dañina, puede ser peligrosa, puede ser letal. Entonces, entendemos que santo es apartado de todos los demás, que es diferente, que no es común, con capacidades inigualables y cualidades únicas como el Sol dentro del sistema solar. ¿Ok? Podemos ver que si comparamos al Dios de Israel con los dioses de otras culturas como la griega, la nórdica, la azteca, etc., claramente Yahweh es total y radicalmente diferente en naturaleza y carácter. ¿Salud? ¿Qué pasa? Bueno, las chicas ahora se están viendo una serie que ya saben que yo siempre hablo de sus series y de sus comiquitas y de sus películas y de sus cosas. Entonces, ellas están viendo ahorita una serie que les gusta mucho, es un musical acerca de los dioses griegos. Y bueno, la verdad que es impresionante la música que tienen, ¿no? Pero allí nosotros podemos ver, o sea, por ejemplo, ahí se denota la personalidad de cada dios, ¿sabes? La astucia, el carácter, la manipulación, quizás la mentira, son capaces de odiar, de asesinar, de hacer cosas que claramente muestran su naturaleza y su carácter, ¿sabes? Pero Yahweh no, Yahweh es totalmente diferente. Yahweh es puro, es sublime, es santo. Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie, dice el libro de Santiago. Entonces podemos ver claramente que el Dios de Israel es diferente en carácter y en naturaleza a todos los demás, ¿vale? Y cómo nosotros entendemos ese carácter, esa naturaleza de Dios, a través de su ley nosotros lo podemos ver. El punto 2 dice, la ley trae consigo obedecerla para alcanzar el estándar de Dios, así poder agradarle, pero un ser humano al no ser santo, o sea, pongo entre paréntesis, al no tener la misma naturaleza y el carácter del Dios creador, esa capacidad no tiene, o sea, el hombre no tiene la capacidad en sí mismo de vivir sujeto a la ley. Esto le hace quedar automáticamente bajo el juicio de Dios y por consiguiente bajo su maldición. Y ahorita vamos a leer versículos bíblicos para que vean un poquito esta idea, ¿no? Nosotros hemos heredado la naturaleza caída de Adán. Cuando Adán pecó, nos transmitió su naturaleza caída, y al nosotros tener una naturaleza caída, es una naturaleza que no puede sujetarse a Dios, ni tampoco quiere, dice la palabra. O sea, no quiere. La mente y el corazón del ser humano en una condición de caída es rebelión contra Dios. No queremos ir a la iglesia, no queremos buscar a Dios, no queremos acercarnos a Dios. Por ejemplo, hay un versículo que me gusta mucho que está en Juan capítulo 3, 18, 19, por ahí está 20, por ahí está. Dice que
los que hacen sus obras en oscuridad no se acercan a la luz para que sus obras no queden de manifiesto y no sean reprendidos, ¿vale? Y yo decía, wow, qué fuerte, ¿no? Cómo el ser humano en su naturaleza caída está rebelado contra Dios, se rebela contra Dios y no quiere buscar a Dios. Siempre hay una excusa, siempre hay algo más importante, etc. Pero la idea en sí es que la ley trae consigo, ¿no? O dentro de sí el cumplirla, porque vale, Dios nos muestra su carácter, pero ahora nosotros como conocemos el carácter de Dios, tenemos el compromiso de vivir por ese carácter de Dios, tenemos el compromiso de obedecerla, de andar bajo la ley. Pero al no tener la capacidad, al tener una naturaleza caída, pues obviamente quedamos bajo el juicio de Dios porque fallamos en cumplir la ley. Es como ese semáforo, una persona que cruza el semáforo en rojo, aunque no pierda la vida, queda convicto bajo la ley porque ha quebrantado la ley. Vale, entonces, de la misma manera el hombre, al no poder vivir bajo los parámetros de esos 10 mandamientos que yo compartí de manera rápida con ustedes, inmediatamente Dios quedamos bajo el juicio de Dios y quedamos por consiguiente bajo su maldición. Gálatas 3, 10, 11. En Gálatas 3, 10, 11 vemos una palabra muy fuerte. Dice, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque la Escritura dice, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Vale, y colócame Romanos 3:20, por favor. Dice, por las obras de la ley, ¿lo tenemos? Pero tú lo tienes en Nueva Traducción Viviente. Vale, pero no importa, yo lo leo aquí, pues los chicos que lean ahí. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Quiere decir que a través de la ley no solamente nosotros conocemos el carácter y la naturaleza de Dios, sino también conocemos nuestra incapacidad para cumplir la ley. Entiendo la palabra y se pone nervioso. Los pajaritos, se vuelven. Quieren participar. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que, repito ese punto para que lo internalicemos, ¿no? A través de la ley o a través de los 10 mandamientos, no solamente conocemos la naturaleza y el carácter de Dios, sino que también conocemos o reconocemos nuestra incapacidad para cumplir esa ley. No podemos, imposible, ¿vale? Y el punto 3 dice, a través de la ley, absolutamente nadie puede alcanzar la perfección, ya que nadie puede alcanzar la santidad de Dios. Es imposible, somos imperfectos, o sea, al él tener esa capacidad, esas cualidades que lo hacen santo, esas cualidades que le permiten estar sujeto a sí mismo, ¿vale? Ya automáticamente nosotros quedamos excluidos porque no tenemos esa capacidad que él tiene. Entonces absolutamente nadie puede alcanzar la santidad de Dios. A pesar de que la ley es buena, es agradable y es perfecta, según el Salmo 119. No lo pongo, por favor. Solo hago una referencia. A pesar de que la ley es buena, agradable y perfecta, en ella nosotros descubrimos nuestra naturaleza humana caída, recibida de Adán, ¿vale? Entonces, es decir, nuestra incapacidad para cumplirla. Esto es lo que ha frustrado al hombre desde el principio, desde el primero hasta el último. Todos, absolutamente todos, hemos chocado con la pared de la ley. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido frustrados por no poder obedecer a Dios. El apóstol Pablo lo decía en Romanos. El apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer no hago porque a pesar de que quiero hacer lo bueno, hallo esta ley en mis miembros que me arrastra a hacer lo que no quiero. Entonces, esa es la naturaleza caída de la que yo hablo. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero no podemos porque no está en nosotros hacerla. No tenemos la capacidad, ¿vale? Entonces, cada uno de nosotros nos hemos encontrado con esto y nos frustramos. Decimos,
déjalo así, no lo intento más. No puedo. Y es que está bien, no vas a poder. O sea, no vas a poder. Y eso es bueno que te frustre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos frustramos, entendemos que no tenemos la capacidad en nosotros mismos de cumplir la ley de Dios. Romanos 8:3, por favor. Pero bueno, aquí empezamos con las buenas noticias. ¿Ah? ¿Lo tenemos? He puesto Reina Valera. Creo que Ah, vale, perfecto, fenomenal. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Oh, qué buena noticia. Cristo pagó para que nosotros pudiéramos vencer lo que no nos permitía, o sea, nuestra naturaleza caída, y esa naturaleza caída es vencida en Jesús. Romanos 7:8. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley, el pecado está muerto. Claro, si no hay ley, pues yo no sé qué es bueno y qué es malo. Es como que, vale, llego a la encrucijada y si no tengo un semáforo, ¿quién pasa? O sea, no tengo la ley. Pero si hay un semáforo y está en rojo y yo cruzo, sé que cometí un error, sé que cometí un pecado, ¿sabes? Sé que quebranté la ley. ¿Me explico? Entonces el mandamiento hace que el pecado cobre vida porque lo entendemos. Hay un parámetro claro. Siguiente, por favor. Es que 7, ya está en el 8. No, era 7, 7 y 8. 7. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Ya el otro lo leímos. Y es básicamente eso, nosotros conocemos nuestra incapacidad, conocemos el pecado que habita en nuestra naturaleza caída a través de la ley. Vale, permíteme usar una bisagra literaria. Yo cada vez que uso algo así me imagino como un libro, ¿no? Y me imagino esa bisagra, ¿no? Que puede abrir, porque ya vimos la parte de la ley. En este punto nos podemos ver tentados a decir, bueno, pero entonces Dios es malvado. ¿Por qué Dios es malvado? Porque si Él sabe que no podemos cumplir la ley, ¿para qué nos pide que andemos en ella y la cumplamos? Vale, es importante que entiendan esta pregunta, chicos. Podemos caer en esta trampa, ¿vale? Podemos decir, bueno, pero no tiene sentido, porque si Dios sabe que yo no puedo cumplir la ley, ¿por qué me pide que la cumpla? ¿Ok? Te recuerdo, la ley fue dada a los hombres para conocer el carácter santo de Dios. La ley trae dentro de sí el cumplirla. Y en ella descubrimos que nuestra naturaleza humana caída no nos permite cumplirla. Ese es el trabajo de la ley. Y ella cumple muy bien su propósito. Pero hablemos de la gracia. ¿Qué es la gracia? Y yo puse aquí en mi primer punto acerca de la gracia. Dice, lo primero que hace la gracia es cambiarnos la naturaleza caída. Nos cambia esa naturaleza que teníamos caída, que heredamos de Adán, y nos transforma en una nueva criatura con la naturaleza de Dios. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Vale, perfecto. Yo lo leo desde aquí, ¿vale? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver que Cristo muere en la cruz, y si nosotros nos arrepentimos, como dice 1 de Juan 1:9, ponlo por favor, porque me gusta mucho este versículo bíblico.
si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos nuestros pecados, confesamos nuestras maldades, confesamos nuestros errores. Me gusta mucho porque la Iglesia Católica los divide en dos partes, ¿no? Los de omisión. ¿Cómo era? ¿Tú te acuerdas? Pecados mortales y veniales, algo así, ¿no? Sí. Los dos pecados que Ajá, los dos tipos, claro. Sí. Bueno, no sé si tú te lo sabes, Sandy, ¿tú te lo sabes? ¿No te acuerdas? Vale, perfecto. ¿Qué pasa? Que hay pecados que cometemos por error. O sea, los hacemos por error. Oye, pero hay pecados que nosotros cometemos sabiendo que es pecado. Son los dos pecados son mortales y veniales. Mortales y veniales. Vale. Veniales. Sí, Veniales. veniales, sí. Sí, bueno, nada, yo me refería era a esos pecados que nosotros, oye, los cometemos por error, porque bueno, cometimos un error y no, fíjate, la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. El ver nada más que podemos bendecir o ayudar a otra persona y no hacerlo, ya eso se nos cuenta como pecado. Pero no es lo mismo hacer eso a robar con premeditación y alevosía, porque hablábamos antes cuando llegaron, ¿ves? O sea, oye, tramar en la mente cómo lo hago, dónde lo escondo, cómo lo meto, o sea, eso es diferente. Vale, entonces, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Él nos ama, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Cristo compra a precio de sangre la naturaleza divina de Dios, la cual adquirimos del nuevo nacimiento. Acuérdense que en Juan, capítulo 3, cuando él hablaba con Nicodemo, le dijo: el que no naciere de agua y de sangre no podrá ver el reino de Dios, ¿vale? Entonces, Cristo compra para nosotros a precio de sangre la naturaleza divina de Dios, la cual nosotros adquirimos al nuevo nacimiento, cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en la muerte y la resurrección de Jesús. Y se gesta o se crea la nueva creación, allí nosotros recibimos la naturaleza divina. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así de sencillo. Es por fe. Es por fe. Es poniendo nuestra confianza y nuestra esperanza en la muerte y la resurrección de Jesús. Hebreos 10, 14 al 16. Me gusta mucho esta parte porque aquí podemos ver cómo se activa a nivel interno la nueva naturaleza. O sea, qué pasa en nosotros para que la nueva naturaleza se dé. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Pasa? Siguiente. Dice: y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo, que después que dijo: y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Claro, Dios pone su ley en nuestro corazón. Es diferente ahora. Antes teníamos la ley fuera y de afuera hacia adentro era imposible que nosotros cambiáramos. Pero ahora Dios escribe su ley en nuestros corazones, la pone en nuestra mente. Y ahora dice la Biblia que nosotros obedecemos de buena gana. ¿Sabes? Dicho de otra manera, como Cristo nos ha hecho perfectos a través de su sacrificio en la cruz, nos permite participar de la naturaleza divina de Dios a través del nuevo nacimiento. Ahora, recibimos la capacidad de cumplir la ley del Altísimo. Es totalmente diferente, es la otra cara de la moneda. Es la otra cara de la moneda, ¿ves? Ahora, si yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador y nazco de nuevo, entonces Dios va a escribir su ley en mi corazón, Dios va a escribir su ley en mi mente, me va a dar la virtud, la gracia, el don, el regalo de poder participar de su naturaleza. Y ahora yo obedezco la ley y me sujeto a la ley porque está dentro de mí hacerlo.
a través de la gracia, absolutamente todos recibimos el poder de ser perfectos y podemos alcanzar la santidad de Dios. Repito, la ley es buena, pero la gracia es aún mejor. La gracia es aún mejor, porque a través de la ley nosotros conocimos a Dios, conocimos también nuestra incapacidad, pero a través de la gracia Dios nos da esa capacidad para nosotros ser como Él. La gracia trae consigo la obediencia que nos permite alcanzar el estándar de Dios, ya que Él escribe su ley en nuestros corazones. Si pecamos y obviamente nos arrepentimos, tenemos a Jesús, que es el mediador de un nuevo pacto, como abogado defensor, como intercesor. Esto nos coloca bajo la aprobación. La ley nos colocaba ante el juicio de Dios, bajo el juicio de Dios. Ahora esto nos coloca bajo la aprobación de Dios. Y por consiguiente, una vez estando aprobado, pues la bendición de Dios es lo que sigue. Entonces la ley nos juzgaba y nos maldecía. No porque fuera mala, no porque Dios era malo, sino porque nosotros no teníamos la capacidad de cumplirla. Pero Jesús compra para nosotros la gracia. Y con la gracia y pudiendo cumplir la ley, entonces ahora quedamos lo contrario, bajo la aprobación de Dios y bajo su bendición. Vale. El último punto dice: la gracia fue dada a los hombres para que conozcamos la naturaleza y el carácter de Dios. Oye, me parece haber oído eso. Me parece haber oído eso. Porque la ley hace lo mismo. ¿Se dan cuenta que la gracia hace lo mismo que la ley? La ley dice que fue dada a los hombres para que conozcamos la naturaleza y el carácter de Dios. Y la gracia también. Pero, ¿qué nos mostraba la ley? La naturaleza y el carácter santo de Dios. Pero ahora la gracia, a través de su gracia, nosotros podemos ver que Dios es bueno y que se hizo cercano a nosotros, que participó de carne y de sangre para hacerse iguales a nosotros. O sea, rompe todos los esquemas, rompe todos los parámetros, porque se mezcló con lo común y nos regaló su singularidad y su perfecta cualidad de ser santos. O sea, antes Dios estaba allá, era lejano, era altísimo, nadie tenía sus cualidades, nadie podía participar de lo que Él era, de lo que Él podía hacer. Pero ahora la gracia, a través de la muerte y la resurrección de Jesús, nos ha dado la oportunidad de recibir una nueva naturaleza. Y al tener una nueva naturaleza, nosotros podemos conocer la bondad de Dios, porque ahora Él se hizo cercano, participó de carne, participó de sangre, y tú y yo sabemos lo que Él sufrió, tú y yo sabemos su oprobio, su vergüenza, o sea, lo que Él tuvo que padecer por nosotros. Entonces Él, que era un Dios altísimo, se hizo común. Él, que era un Dios lejano, se hizo cercano. Él, que era inaccesible, se hizo accesible en Jesús, para que todos nosotros pudiéramos disfrutar de su naturaleza. Y me encanta esto, por eso lo voy a repetir. Nos regaló la singularidad y su perfecta cualidad de ser santos. Romanos capítulo 5, verso 1, no lo pongas. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya está, fuimos justificados. Recuerda, la gracia fue dada a los hombres para conocer la naturaleza y el carácter bueno de Dios. La ley fue dada a los hombres para conocer la santidad de Dios. La gracia fue dada a los hombres para conocer la bondad de Dios. Entonces estas son las dos piernas. Las dos piernas. Dios es santo, pero Dios es bueno. Dios es santo, pero también es bueno. No puedo abusar de su bondad porque es santo. Y no me voy a dejar aplastar por su santidad porque tengo su bondad. Vale. En ella podemos cumplir la ley. En ella entendemos que es Él quien nos capacita, no nosotros. No podemos hacer nada, no tenemos la capacidad, no la podemos comprar, no la podemos adquirir, no podemos sobornar a nadie. No hay manera. Pero Él, porque es bueno, decidió regalárnosla a cada uno de nosotros. Él nos capacita. Entonces la pregunta es: ¿estás viviendo en la gracia de Dios o quieres alcanzarlo a través de sus leyes y mandamientos? ¿Qué prefieres?
¿Cómo quieres vivir? Si quieres vivir a través de la gracia de Dios, lo que tienes que hacer es rendirte a los pies de Jesús. Tienes que rendirte a los pies de Jesús. Y es sencillo, simplemente arrepentirte de todos tus pecados, venir a los pies del Señor y poner tu vida al servicio de Dios y decirle: Señor, perdóname, entra en mi corazón y dame tu nueva naturaleza. Yo les invito a estar de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. No se trata de hacer una liturgia o, mira, este es el paso 1, este es el paso 2. Se trata de poder tener un encuentro con Dios. Por eso, si cualquiera de los que estamos aquí, incluyendo mis hijas que tienen años en el Evangelio, ustedes pueden sentir hoy que no están viviendo bajo la gracia de Dios, yo les invito a que puedan pasar aquí adelante y oramos por ti. Oramos por ti para que Dios te ayude, para que Dios abra tu mente, abra tu corazón, abra tu espíritu y tú puedas entender lo que Dios te lo revele. Sabe que Dios te dé esa capacidad. Amén. Padre, vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor. Gracias por el precioso sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Gracias, Señor, porque tú, siendo un Dios altísimo, que habitaba, Señor, en luz inaccesible, te hiciste cercano a nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque participaste de la debilidad del hombre, que era de sus huesos, de su carne, de su sangre. Señor, tú que eras un Dios único, solo tú eres Dios, nadie es como tú, dice tu palabra. No hay Dios que pueda hacer tus obras, pero tú, Señor, te subiste en las mangas de tus camisas y metiste, Señor, tus manos en el lodo con nosotros. Padre, te hiciste participante de la naturaleza del hombre, viniste aquí a la tierra y te hiciste hombre por nosotros. Y te despojaste de tu gloria, Señor. Y por eso nosotros te damos las gracias. Gracias, Señor. Gracias por venir a rescatarnos a cada uno de nosotros. Gracias porque hoy podemos entender que a pesar de que esos 10 mandamientos eran como toneladas, Señor, sobre nuestros hombros que nos aplastaban, podemos entender que en Cristo tenemos la oportunidad de recibir la naturaleza de Dios para cumplir la ley de Dios. Ya no lo hacemos por temor, ya no lo hacemos por compromiso, sino que ahora lo hacemos por amor, porque tú nos amaste primero. Por eso nosotros te damos gloria y honra, Señor. En esta noche, Padre Celestial, abrimos nuestros corazones. Dile: yo abro mi corazón a ti. Ven a mi corazón, ven a gobernarlo, ven a reinar en él. Ven, Señor, en esta noche yo te recibo en mi corazón, yo te recibo en mi vida. Yo quiero vivir para ti, yo quiero agradarte, Señor. Por eso te pido que perdone mis pecados, perdone mis errores, perdona mis iniquidades. Perdona, Señor, los errores que cometo, tanto sin saberlo, Padre, como sabiendo lo que te ofendo, Señor. Perdóname. Yo me arrepiento de todo corazón en esta noche. Y te pido, Padre Celestial, que laves mis vestiduras espirituales, Señor, con tu sangre preciosa. Lava mi vida con tu sangre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú nos dejes a cada uno de nosotros el ser partícipes de tu naturaleza y que nosotros podamos vivir para tu gloria, obedeciendo tu ley por amor, Señor. Haciéndolo como dice Isaías, Señor, obedeciendo de buena gana. Padre, en el nombre de Jesús, atráenos a ti. Que no seamos como la mula, dice tu palabra, que hay que traerlo con cabresto, Señor, sino que nos acerquemos a ti de buena gana, con buen corazón, Señor, alegres, con ánimo, Padre Celestial. Padre, ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Nosotros creemos que tú vas a hacer algo grande en cada uno de los que estamos en este lugar.